que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Comienza Cristo Corazón Vivo. Carga conmigo, Hoy con el Padre Víctor Castaño. que soy manso, de corazón y humilde en la cruz clavado. Feliz mañana de Sábado Santo. Le decimos a los oyentes de Radio María y a los amigos del Corazón de Jesús que, como siempre, a estas horas, los sábados a las 11, unidos por la Virgen María y gracias también a las ondas de Radio María, estamos aquí a esta cita siempre con el deseo de profundizar en el amor del Corazón de Jesús. Pues en esta mañana de Sábado Santo les saluda el Padre Víctor Castaño y vamos a invitarnos mutuamente a permanecer junto a María en este silencio del Sábado Santo y a contemplar con ella ese costado abierto que nos acompañó en la mañana, en la jornada del Viernes Santo y que también nos acompañará durante la Pascua, porque el cuerpo de Cristo vivo y resucitado tiene su costado abierto. Pues con este deseo vamos a comenzar la presentación de los contenidos de este programa, aunque prácticamente ya lo he hecho. Vamos junto al corazón de María a vivir juntos el Sábado Santo, deteniendo nuestra mirada también en el costado abierto de Cristo, el del crucificado y el del resucitado. Es el mismo costado abierto. Ya lo hemos dicho, contemplar el costado abierto de Cristo en el Sábado Santo junto a María. Es el tema monográfico de este programa especial, Cristo Corazón Vivo. Y como siempre no nos va a faltar la música de Rogelio Cavado, pero como es tradición ya nos la presenta él. Así que vamos directamente a la oración con la que comenzamos este programa siempre. Hoy vamos a orar juntos con una oración inspirada en la liturgia propia de este día. Vamos a orar a nuestra Madre para que nos ayude a vivir intensamente este Sábado Santo. María, Madre de la Esperanza, en el silencio del Sábado Santo permaneciste fiel, creyendo en la palabra del Señor, cuando todo parecía envuelto en tinieblas. Tú que guardaste la fe junto al sepulcro de tu Hijo, sostén a la Iglesia en la espera confiada y acompaña a tus hijos en la noche de la prueba. Enséñanos a velar en silencio, a esperar contra toda esperanza y a confiar en que la vida vence a la muerte. Madre del Redentor, mujer fiel en la hora de la cruz y del silencio, haz que unidos a ti lleguemos con corazón limpio a la alegría de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
en el corazón de Cristo. Pues como acabamos de anticipar, la presentación, siempre es un poquito redundante la presentación de este momento del programa, porque tenemos que situarnos después de la oración y por si acaso alguien se ha incorporado en ese momento y situar el tema que vamos a tratar, pero ya lo hemos anticipado, como saben nuestros oyentes, en los contenidos. Pues vamos a situarnos junto a María en esa contemplación del costado abierto de Cristo en medio de su pasión. Vamos a hacer una versión mariana de algo que creo que ya hemos explicado en algunos momentos de este programa, que es esa experiencia espiritual de el discípulo que contempla el costado abierto de Cristo cuando es traspasado por el soldado. Creo que hemos dicho ya bastantes veces en nuestro programa, supongo que los oyentes habituales están familiarizados con esta idea, que lo del costado abierto es, esa imagen del costado abierto es como el colofón de todo el recorrido de la pasión. La estructura de la pasión, según San Juan, está marcada por lo que llaman los especialistas una gran inclusión. ¿Qué es una inclusión? Una inclusión es repetir dos veces la misma expresión, más o menos. Los hebreos tampoco exigen la repetición de la literalidad de la expresión, que podríamos decir comienza y finaliza todo un apartado al que le da estructura. Por ejemplo, ¿no? Jesús a veces en el Evangelio dice: amén, amén, en verdad os digo, y dice da una serie de ideas, un sermón, y luego vuelve a repetir: amén, amén, en verdad os digo. Eso es un ejemplo de una inclusión. En el caso de la pasión de San Juan hay una inclusión enorme. Lo que pasa es que cuando lo traducimos al español perdemos completamente el juego de palabras, que en griego sí. No voy a perderme ahora en vocablos técnicos, pero una traducción más o menos literal que nos ayuda a entender esto sería la siguiente. Cuando empieza la pasión de San Juan, en el capítulo 13, dice así. Normalmente decimos: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Pero claro, en griego utiliza un verbo que tiene el prefijo telos, que implica fin. Entonces, más o menos, la traducción podría ser esta: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, incluso hasta el final, hasta su fin natural. Esa es la idea. Y cuando el Evangelio dice todo está cumplido, después de haber recorrido la pasión, la última palabra es esta: todo está cumplido. Vuelve a utilizar el mismo prefijo griego, el telos, de tal manera que la otra manera de traducir ese todo está cumplido es: todo ha llegado a su final. Los amó hasta el final y todo ha llegado a su final. Esa sería la idea. Y cuando ha relatado la pasión desde esa clave del amor que llega hasta el fin, hasta su plenitud natural, podríamos decir, entonces San Juan nos cuenta que, estando el mismo autor del Evangelio, y María al pie de la cruz, ¿qué es lo que ocurre? Que aquel soldado le traspasa el costado abierto. Y dice San Juan, haciéndose eco de lo que vive él, pero entendemos que a su lado también lo vive María. Dice también, literalmente, el que vio es el que da testimonio. Lo que ocurre es que utiliza San Juan en griego un verbo que es un participio de perfecto. Ese tiempo verbal no existe en castellano. Por ello, varias Biblias que yo he podido consultar dicen lo siguiente, nota a pie de página. La traducción más literal sería: el que vio y aún sigue bajo el efecto de lo que vio es el que da testimonio. Es decir,
que la contemplación de ese costado abierto de Cristo les ha transformado de tal manera que ya no pueden sino vivir en una imitación, esta es evidentemente mi interpretación, de ese misterio de donación completa en el amor. Fijaos que la madurez a la que nos lleva la vida espiritual es a una capacidad cada vez más plena y más perfecta de dar un don sincero de nosotros mismos. En la vida espiritual vamos creciendo lo que llamamos las purificaciones, que son pues la liberación que la gracia de Dios va actuando en nosotros del egoísmo. Y este crecimiento se da en la vida espiritual como consecuencia de un conocimiento cada vez más profundo del misterio de Dios que ilumina nuestra conciencia, nuestra manera de ver y de percibir las cosas. Y esto nos ayuda a ¿qué? A vivir luego en la vida real un don más sincero de nosotros mismos y al mismo tiempo también a poder experimentar la presencia y el amor gozando de él en todas las cosas. Bien, pues la contemplación es el efecto que tiene. Cuando Juan ha visto a Cristo, y fijaos, ¿no? Ha visto, el Evangelio juega con este doble sentido de las cosas. Por una parte dice mirar y otra vez dice ver. No es lo mismo, evidentemente. El mirar, ¿qué es? Uno mira cosas, pero puede no ver. Cuando uno posa la mirada sobre algo, puede que no esté viendo, no esté captando la belleza, la profundidad, la hermosura, o simplemente que distraído, aunque haya posado la mirada, por lo tanto está mirando, sin embargo no ha reconocido, no ha visto. Bien, pues Juan dice esto: el que ha visto, es decir, el que ha tenido esa mirada penetrante que es propia de la fe, es el que da testimonio. Fijaos que el evangelista Juan es siempre el que reconoce primero al Señor. Esto va a quedar bastante claro en las apariciones del resucitado, y el que podríamos decir va por delante, porque es el más joven, el de corazón más puro y limpio, es el apóstol que es virgen y por lo tanto es el más rápido en reconocer al Señor. Pues bien, el evangelista nos muestra a Juan, que ha recogido a María entre sus cosas, y podríamos decir que si esa fue la mirada de Juan, ¿cuál sería la mirada de la Virgen María? Yo entiendo que tuvo que ser algo muy parecido, muy similar. De hecho, si cotejamos los detalles de los evangelios, sabemos muy bien que hay una profecía que se cumple en este momento. Esa profecía no está en el evangelio de Juan. A mí me parece que Juan no suele contar lo que los sinópticos ya han contado, y si vuelve es para volver con una vuelta de profundidad. Entiendo, por lo tanto, que Juan nos ha invitado ya a reconocer que la profecía de Simeón, que evidentemente ya da por supuesta, supone que el lector ha leído a Lucas y lo conoce, lo reconoce, y por lo tanto ver cumplida en esa transfixión de Cristo la profecía de Simeón: a ti una espada te atravesará el corazón. Fijaos que los detalles que nos da el Evangelio de San Juan acerca de cómo está María en la cruz nos habla de estar en pie. Esa postura en pie es una postura de oración y es una postura también de ofrenda sacerdotal. Por lo tanto, de vivir como en una especie de sintonía completa y perfecta, como San Lucas también nos muestra en el momento de la encarnación, en el momento del comienzo de la vida de Cristo. María, ¿qué está diciendo? He aquí la esclava del Señor. Es decir, está haciendo esa ofrenda de toda su vida, sin reservas, a Dios. Y Cristo, al entrar en este mundo, nos dice la carta a los Hebreos, cómo está también haciendo esa ofrenda, como dice la carta a los Hebreos.
He aquí que he venido, Padre, para hacer tu voluntad. Con esa ofrenda que se inaugura en ese primer momento de la vida de Cristo y se consuma evidentemente en ese todo está cumplido en la cruz, María va acompañando. Por lo tanto, podemos entender que hay como una sintonía perfecta de corazones entre Cristo y María. La vivencia de Cristo en su pasión es la misma vivencia que tiene María en su corazón. Es como un eco perfecto. Evidentemente el Redentor es Cristo y la cabeza de la humanidad es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero María, podríamos decir, es la primera discípula, la primera redimida, aquella en la que primero se reflejan todas esas actitudes del corazón redentor de Cristo y que también en sus discípulos, y María la primera, van tomando un eco. Por lo tanto, podemos entender que hay una comunión completa de actitud de corazón entre Cristo y María. San Juan es el que ha visto y ha quedado transformado. Y María es también evidentemente la que viendo, además, vive como un eco, un reflejo fiel de todo aquello que está contemplando. Es exactamente lo mismo. Hay una idea muy bonita que se encuentra en los ejercicios de San Ignacio y que nos habla, desde mi punto de vista, de lo que son las actitudes del fiel discípulo de Cristo en todo momento y por lo tanto también en la pasión. ¿Qué es? San Ignacio utiliza una palabra que no se suele traducir del lenguaje del castellano antiguo, que es reflectir. La utiliza en la contemplación para alcanzar amor y dice que uno contempla para alcanzar amor. Fijaos, es decir, veo y eso que yo veo tiene un poder transformador en mí, de tal manera que yo soy reflejo de aquello que contemplo. Y por eso si contemplo, alcanzo amor. Pues bien, yo creo que esto se cumple perfectamente en esa vivencia que Juan y María tienen en este momento de la pasión del Señor. De tal manera que todo lo que Jesús ha vivido ha dejado una huella profunda y perfecta en sus corazones. Hay una catequesis sobre la Eucaristía del Papa San Juan Pablo II que tiene una idea que a mí me parece muy sugerente, muy bonita. Y dice que nuestra vida tiene que estar modelada por la Eucaristía. La imagen es muy bonita, la de el molde. Si un material que se deje trabajar, que sea suficientemente blando, se introduce en un molde, ese material toma la forma de ese molde. Pues el cristiano que con corazón abierto, con limpieza de corazón acude al misterio de la Eucaristía y capta y entiende aquello que tiene delante de sus ojos, no es otra cosa que Cristo mismo entregando la vida, como lo hizo en el Calvario, queda también impresionado de tal manera que su corazón toma también esta forma eucarística, de tal manera que toda su vida va a ser reflejo de ese amor que ha conocido. Creo que esto explica bastante bien ese verbo que acabamos de citar, esas palabras del Evangelio de San Juan, cuando se nos dice que el que vio y sigue bajo el efecto de lo que vio, es decir, lo sigue contemplando y le sigue transformando, eso ha cambiado su vida. Pues ese es el corazón de María, ese es el corazón del discípulo bueno. Esto es lo que vive María en el Sábado Santo. Cuando hay algo que ha dejado una huella profunda, uno tiene que revivir. Fijaos que hay acontecimientos que se pueden vivir desde el dolor mal vivido y por lo tanto desde la herida que nos dejan, ese dolor mal vivido, o se puede vivir bien y uno no se queda con esas torturas terribles que le han hecho a mi hijo, sino
con esa gran entrega de amor, con esa gran oportunidad de amar hasta el extremo, de amar hasta el final que Cristo ha tenido en la cruz y que ha aprovechado para redimirnos, para dar ese gran gesto de amor. Y por lo tanto, en los corazones de María y de San Juan es en los primeros en los que se van reproduciendo estos gestos, estas actitudes eucarísticas. La mañana del Sábado Santo podríamos decir que es vivir de esa impresión saludable, esa impresión buena. Hay cosas que porque no hemos vivido bien dejan en nuestro corazón una huella de rencor, de herida. Sin embargo, María lo que hace es revivir esa entrega de amor que ha dejado esa impresión en su propio corazón y por lo tanto nos invita a revivir la pasión, a repasar la pasión, a repasar también nuestras pasiones particulares en las que estamos llamados también a incorporarnos a esa vivencia de amor, a esa entrega redentora de Cristo. Bien, pues es algo para que nosotros tengamos nuestro coloquio personal con la Virgen María en esta mañana en la que muchos van a rezar el rosario tranquilamente, repasando los misterios de la pasión a la luz del corazón inmaculado de María. Como María vive también de esa manera, siendo un eco perfecto de lo que vive Jesús. El costado está abierto, es decir, se nos da a conocer ese amor tan grande y se nos da a conocer en esos gestos, en esas palabras de amor que deben causar esa impresión que deja en nosotros amor, que alcanza amor, no un amor cualquiera, sino ese mismo amor de Cristo con el que dio la vida por mí, por ti, por cada uno de nosotros, por la humanidad en general, sí, pero pensando y conociendo en concreto a cada uno de nosotros. Llega el momento de nuestro primer espacio musical. Vamos ahora a escuchar algo muy propio de la mañana del Sábado Santo. Es la interpretación de el Stabat Mater, ese canto a la Virgen, pero es en castellano, que ha hecho la Fundación Canto Católico. Me parece que es algo precioso que nos va a introducir cada vez más en ese misterio del Sábado Santo, de contemplar el costado abierto de Cristo desde el corazón inmaculado de María. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz.
música al corazón. Pues como siempre la cortinilla nos recuerda que tenemos con nosotros a Rogelio Cavado. Muy buena mañana de Sábado Santo. Hola, Víctor, hola a todos, qué bonito, una mañana preciosa, ya lo creo que sí, en esta espera. Te agradecemos mucho que hagas el hueco entre esa intensísima Semana Santa de Zamora para estar con nosotros. Y bueno, pues en esa tranquilidad, ¿no?, ya del Sábado Santo y en la espera de la resurrección del Señor, pues queríamos que nos traigas algo que nos ayude a estar junto a María en esta mañana, en este día. Qué bien, encantado de hacerlo porque además, es algo que le toca a uno la fibra, especialmente, ¿no? Y lo comento por todos vosotros porque nos quedamos ahí colgaditos del corazón de la Virgen que nos deja como herencia Jesús, que se nos escapa así aparentemente y que parece que ya todo es oscuridad, pero de repente sale un rayito de luz, ¿verdad? Pues mirad, yo quiero presentaros hoy una canción que le tengo pues un cariño especial. Es una obra, pues que compuse no hace tanto tiempo. Es así sencillo, un Ave María, es el texto del Ave María. Y además es el texto que está contenido en el musical que compuse Más allá. El musical se titula y que ya estrené en Getafe y ha recorrido varios lugares, Toledo, Madrid también, Salamanca, Valladolid, Zamora, y ahora el 11 de abril lo presentaré de nuevo en el Teatro Ramos Carrión de aquí de Zamora, ¿no? Hubo mucha expectación en el estreno y ahora pues hay que representarlo de nuevo. Una aclaración, la entrada es sí, gratuita, que estamos cumpliendo las normas de Radio María, dando publicidad de cosas buenas, pero sin hacer publicidad ni negocios. Eso es, entrada gratuita y además hasta completar aforo. Así que si alguno estáis animados, a las 8 de la tarde en Zamora, el 11 de abril, sábado. Bueno, pues fijaos, os explico rápidamente, ¿no? Os pongo en contexto. Un grupo de jóvenes en una cafetería Más allá se reúnen pues para dialogar, para hablar entre ellos. Son músicos, la mayoría, algunos filósofos, chicos cultos, ¿no? Pero se plantean muchas cosas en su vida. La realidad de su trabajo, de su futuro, la realidad del mal en el mundo, las aspiraciones de los jóvenes que quedan muchas veces ahogadas con el mal que quiere negarlo todo, ¿no? Y ahí aparecen como tres personajes entre esos jóvenes. Una joven consagrada en el mundo, en un instituto secular, y luego realmente, el musical me lo encargó el Instituto Secular Alianza en Jesús por María. Pero únicamente por ponernos en contexto de esta realidad, ¿no? Y luego aparece un matrimonio también que va lanzando luz y esperanza a esos jóvenes, dubitativos, inciertos en su futuro, en su realidad existencial, ¿no? Pero finalmente, en toda esta escena, pues va entrando el mal, porque un personaje que llegó allí al bar, a la cafetería, pues estuvo haciendo de las suyas, de tal forma que consiguió meter en su astucia y sus arducias, ¿no? Pues la presencia del mal, hasta tal punto que los desanima, los hunde en su propia miseria, ¿no? Y tiene que ser después, cuando ya prácticamente está crucificado Cristo, iba a decir yo, porque es un sábado, fijaos, esperanzador, pero Cristo está muerto, ¿no? Cuando prácticamente muere Cristo, es una de las niñas que está allí con esos jóvenes, canta un Ave María. Y como a modo de querer agarrarse a alguien que les pueda dar luz y esperanza. Y es cuando entra la imagen de María, ¿no? Superando el mal con la abundancia del bien, y desde ahí se plantea la belleza de la vocación y todos ellos reaccionan desde el corazón inmaculado de María. Bueno, pues esto es el contexto, ¿no? Pues hay un momento en que María en esa escena pronuncia la frase: al final
mi inmaculado corazón triunfará. Fijaos, parece que es un momento clave en la historia de la humanidad. Parece que Dios Padre quisiera presentar la figura de María como un bote salvavidas, ¿no? Y bueno, eso nos trae a la memoria aquel tercer secreto de Fátima, si recordáis. La Virgen comunicó a los pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, un mensaje único: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Y fijaos que las apariciones de la Virgen se producen en plena Primera Guerra Mundial. Es un mensaje muy ligado a situaciones y acontecimientos del siglo XX, ¿no? Con un significado, mi inmaculado corazón triunfará, un significado del amor puro y fiel de María hacia Dios, de la victoria sobre el mal, de la esperanza, en fin. Fijaos, Jesús muere en la cruz y es un triunfo aparente del mal sobre el bien, pero digamos que este suceso acontece en la historia desde Adán y Eva hasta nuestros días, hasta la triste realidad que conocemos en el mundo, ¿no? De las guerras, etcétera, ¿verdad? Jesús muere en la cruz y no fue un simple hecho digamos, metafórico o simplemente una situación casual, ¿no? Parece que el mal quiere suplantar al bien. Y yo recordaba a Nietzsche, recordad que también aparece en el musical antes de el canto del Ave María, ¿no? Recordad en la obra de Nietzsche, La Gaya Ciencia, y también en Así habló Zaratustra, aparece esa frase famosa de Dios ha muerto. Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. Fijaos, qué bestialidad, ¿no? Y sin embargo, parece que la providencia y Dios Padre, ¿no?, da la vuelta a todo esto como si fuera un tapiz que se ve horroroso, feísimo, hilado con nudos extraños al revés. Le das la vuelta y aparece un tapiz bellísimo, ¿no? Bueno, pues algo así es, ¿verdad? Entonces, por eso quiero presentaros esta canción. Es una obra, es en do menor. Fijaos que el do menor siempre presenta la oscuridad, lo oscuro, lo triste. Los clásicos pensaban que el do menor era, así como la oscuridad, había una declaración de amor, ¿no? Y a la vez como un lamento del corazón humano no correspondido, era como un anhelo, como un suspiro, ¿no? Y así está colgada nuestra alma también en este Sábado Santo. Pero luego la canción da un vuelco. Pasa a un modo mayor, es un do mayor, ¿no? Alegre, guerrero, puro, completamente puro, con un carácter de inocencia, de simplicidad. Bueno, pues así es la canción, ¿no? Una canción que está bellísimamente orquestada. Ahí el apoyo de mi querido Andrés Tejero ha sido importante, ¿no? Arreglista, y que expresaba muy bien ese sentimiento personal que tenía yo, ¿no?, sobre ese momento estratégico en el musical, y que al mismo tiempo fuera un momento de esperanza y de luz, desde la negrura, digamos, hasta la luz. Hay en Zamora una procesión que se llama Jesús de Luz y Vida, que estuve comentando además aquí en la televisión local, pues antes de ayer, ¿no? Y bueno, ha sido precioso, ¿no? Porque de alguna manera quería presentar lo que era María desde el principio, es decir, la luz que nos viene a través de María, de una sencilla mujer, un Ave María, Dios te salve María, el ángel que se le aparece, y cómo va recorriendo todo ese camino de luz en su vida, metido en esa negrura también de un Viernes Santo, metido en el sábado, como entre luz y sombra, unas nubes que aparecen, ¿no? Pero aparecen atisbos también de luz y de sol, ¿no?, para después resucitar en el gran domingo de la Pascua. Pues entonces, quedaos con esta canción, saboreadla y metámonos en el corazón inmaculado de la Virgen María. Está ella sola. Parece que Dios Padre queda dormido con Cristo en el sepulcro. Meteos en el corazón inmaculado de María a través de esta sencilla melodía que está cantada además por chicas jóvenes, ¿no?, por niños, y que nos invitan a vivir la plenitud del amor esperanzado a través de una mujer sencilla que nos comunicó la vida.
Pues qué bonito, de la oscuridad, en medio de la oscuridad, viene la luz, y esa luz viene a través de la Virgen María, ¿eh? Eso es puramente el Evangelio y puramente la mañana del Sábado Santo, ¿verdad? Así que bueno, pues seguimos en la espera de la resurrección. Ya sabemos efectivamente cómo termina esta historia de la mejor manera posible, pero es verdad que se tiene que cumplir en nosotros y para eso necesitamos la ayuda de la Virgen María. Muchísimas gracias, Rogelio. A ti y a vosotros. En el próximo programa nos felicitamos la Pascua, ¿no? Sí, bueno. Así que ahora hacemos un pequeñito anticipo. Un abrazo muy fuerte, Rogelio. Grande, enorme. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el corazón de Cristo. No nos hemos equivocado, no hemos vuelto al principio del programa, y es que en este programa especial de Sábado Santo tenemos una sección doble de En el corazón de Cristo, que es la sección en la que habitualmente tratamos los temas de espiritualidad y teología del corazón de Jesús. Y por lo tanto veníamos haciendo esa contemplación del costado abierto, como lo percibe María al pie de la cruz. Y decíamos que lo contemplábamos también desde esa idea que nos transmite San Juan en su Evangelio, el que vio pero sigue bajo el efecto de lo que vio. Bien, pues ese silencio del Sábado Santo es también un silencio lleno por la impresión y la grandeza del misterio. Cuando uno vive algo muy fuerte, ya no puede seguir viviendo algo de tanta intensidad, tiene que parar y necesita asimilar. A mí me parece que uno de los varios sentidos, de las varias maneras en las que podemos interpretar este silencio del Sábado Santo es la impresión de aquello vivido. Cuando uno vive con superficialidad las cosas, no le afectan, no le moldean, no le cambian el corazón. En cambio, María y Juan son justamente todo lo contrario, el modelo de persona profunda que, puesto que dedica silencio, contempla, a veces con la sensación de que uno no está haciendo nada, sin embargo, está asimilando y está terminando de modelar su corazón
bajo el efecto de aquello que vio, que no quiere dejar perder, no quiere echar en saco roto, no quiere dejar en el olvido. Pues así, María, Juan viven en la mañana del Sábado Santo impresionados. Esa impresión puede muy bien resumirse en aquellas palabras tan bonitas de me amó, pero ¿cómo me amó? Hasta el extremo, me amó personalmente, me amó cargando con mi pecado, me amó desde esa mansedumbre y humildad que son impresionantes, pues me amó y se entregó. Y eso es por mí, en mi favor, en mi beneficio, conociéndome a mí. Y bajo esa impresión de esa entrega total hasta el extremo, nuestra vida queda cambiada. Eso es una de las maneras de plantear el silencio del Sábado Santo. Evidentemente hay otra manera también, que es la ausencia, el silencio de la ausencia. La liturgia de este día habla de ese silencio de Dios en el sentido de está muerto, duerme el Rey, no lo tenemos con nosotros y vivimos también ese dolor. Evidentemente, todo lo que venimos diciendo no es incompatible con esta manera también de experimentar la ausencia. Podemos poner un ejemplo que solemos decir muchas veces cuando perdemos seres queridos. No significa el dolor y el sufrimiento que tengo que yo no crea en la vida eterna. El dolor de María en el Sábado Santo no significa que ella no espere en la resurrección. Sin embargo, ella experimenta la ausencia y el vacío. Para todo ser humano, la muerte es un misterio. Es algo que hasta que uno no pase por ella no sabe lo que es morir. Nadie nos puede contar ni dar testimonio de lo que significa morir. Nadie sabe cómo es ese momento por lo que ha pasado Jesús y además no sabe el momento, la manera, la forma en la que será exactamente la resurrección. Simplemente conocía aquella indicación al tercer día. Fijaos que en esto también la Iglesia ha de mirar a María como modelo y prototipo de lo que es el verdadero silencio, que es por una parte ausencia, pero no ausencia desesperada, sino ausencia llena de esperanza. Si nos damos cuenta, durante el tiempo de Pascua no aparecerá María entre aquellos que disfrutan de las apariciones del resucitado. Y fijaos, es que hay algo que tienen como denominador común todos aquellos que reciben la visita de Jesús resucitado en esas apariciones. Y es que no lo esperaban. Pensaban que Jesús había muerto como muere el resto de los hombres, para quedarse en la tumba, podríamos decir, para siempre. Sin embargo, María no vivía el Sábado Santo ni la espera de la resurrección de esa manera, sino todo lo contrario. María es esa mujer de corazón puro y limpio que ha acogido la palabra de Jesús. A mí me parece que hay un paralelismo bastante grande en el Evangelio entre María la de Betania y María. Curiosamente, ninguna de María la madre de Jesús y María la de Betania, porque curiosamente ninguna de las dos va a aparecer en las apariciones del resucitado. Si aparecerá, por ejemplo, María Magdalena. A mí me parece que hay una similitud, como digo, porque María la de Betania ha entendido mejor que nadie, va como por delante, le pasa como al evangelista Juan, aunque también tiene sus dificultades, va por delante del resto de los discípulos y se va enterando de algo que los demás no perciben. Y por lo tanto, el Sábado Santo es esa certeza absoluta en la palabra de Jesús. Ha dicho que resucita, pero no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera. Hay todavía una gran oscuridad. En María se combinan de una manera muy eminente esos dos aspectos de la fe, el aspecto luminoso y el aspecto oscuro de la fe. Cuando es fe, siempre en nuestra vida van a combinarse estos dos aspectos, pero no se combinan de la misma manera dependiendo de la madurez en la fe.
La oscuridad de María nunca es desesperación. Nuestra oscuridad a veces sí que tiene cierto tono de desesperación. Me ha fallado el Señor, asoma la duda. En el corazón puro y limpio de la Virgen María no. Hay una certeza absoluta. De hecho, el corazón de María puede acoger con blandura y en su corazón palabras que los otros discípulos habían oído con sus oídos, pero no habían acogido, es decir, no habían sido capaces de escuchar verdaderamente dentro de su corazón. ¿Y esto por qué? Porque cuanto mayor es la capacidad de contemplación, cuanto mayor es la sintonía, mayor es la capacidad de conocer. Santo Tomás explicaba estas cosas de una manera muy bonita. Decía que para que exista verdadero conocimiento hace falta una cierta semejanza. Esto lo podemos entender muy fácilmente. Cuando explicamos algo a alguien, si lo pensamos despacio, casi siempre recurrimos a ese recurso de tomar algo ya conocido, algo ya familiar, y ese es el punto de partida donde nos encontramos con la persona a la que les vamos a enseñar algo y lo conducimos desde ese punto de partida, desde esas cosas que él ya sabe, conoce, donde se siente seguro, le vamos llevando poco a poco por la similitud entre lo conocido y lo que desconoce, le vamos conduciendo hasta el descubrimiento de aquellas cosas que esa persona todavía no conoce. Bien, pues cuanto más familiar es una persona a un determinado campo de cosas que tiene que conocer, más rápidamente puede conocer las nuevas. No es lo mismo iniciar a alguien en una disciplina que ya referirle a aquellas cosas que conoce y simplemente a veces conectar por silogismos, por comparaciones, por otro tipo de razonamientos, aquello que ya conoce con aquellas cosas nuevas que se le invita a descubrir. Bien, pues esto en el campo de la fe ocurre lo mismo. Cuanto mayor es nuestra sintonía con Jesús, más facilidad tenemos para captar toda la profundidad y todo el contenido de aquellas palabras. La parábola del sembrador nos recuerda personas que han oído, pero la semilla de la palabra de Dios ha caído en un corazón que está endurecido. El corazón de María, el corazón de Juan eran unos corazones blandos porque habían comprendido desde esa sintonía de amor y también desde esa fe en el poder inmenso de Dios cuál era la obra de la redención de Jesús. Los otros no se habían enterado bien, no lo captan. Con las cosas de Dios ocurre así. Por eso, qué bonito es colocarse junto a María. Si ya hemos tenido esperanza de esto, de que muchas veces nuestro corazón tiene incapacidad, torpeza para entender las cosas de Dios por la falta de sintonía con Él, con sus palabras, con su verdad, necesitamos estar junto a María. La Madre Teresa de Calcuta decía algo muy bonito, y es que para escuchar las palabras de Jesús crucificado y poderlas entender, en el fondo las de Jesús crucificado son como el gran resumen de toda su vida, es necesario escucharlas con el corazón de María. Bien, pues para creer de verdad lo que significa que Jesús va a resucitar un año más en nuestra vida, necesitamos pasar este Sábado Santo junto a la Virgen María. Y podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos y de detalles de lo que significa vivir la ausencia de Dios, pero que se va a terminar convirtiendo en todo lo contrario, en una presencia aún mayor junto a la Virgen María. El que en los momentos de oscuridad persevera sin vacilar, primero persevera, porque está esperando. Si dejas de esperar, ya no va a venir a tu vida. Y segundo, hay maneras y maneras de esperar. Hay maneras y maneras de presentar nuestro vaso vacío. Puede ser un vaso más pequeño, más grande, mejor colocado, peor colocado. En esa misma medida en la que yo me disponga, en esa misma medida podré yo recibir la visita del Señor vivo y resucitado a mi vida. Insistimos en esto. María lo espera, no lo ha dudado, no ha vacilado, no sabe el cómo, siempre nos va a sorprender. No sabemos lo que nos espera mañana, pero sabemos que nos espera el Señor y nos espera con
una presencia nueva, renovada, con una vida nueva y renovada. Esto ya lo ha anunciado al tercer día. No sabemos la hora, no sabemos el momento exacto, no sabemos la manera de la aparición, pero vivimos en la certeza de que eso es así y de que Él conduce nuestra historia hacia ese triunfo definitivo de la resurrección. Lo primero que tiene que hacer el Señor con sus discípulos es curarles del escándalo de la cruz, es decir, de haber sufrido mal. María no vive esto, pero ayuda a su Hijo Jesús en esta tarea, que hemos sufrido mal en nuestra vida, que no hemos vivido bien, en que nos hemos sabido asociar al misterio de la pasión. Todo eso uno se lo debe presentar a la Madre y ella nos va preparando. Hubo grandes regalos en la Pascua, incluso para aquellos que no vivieron bien la pasión. Así que esto tiene que animarnos, junto a María, a esperar ese momento, esa alegría de la resurrección. Pues bien, terminamos aquí este programa de Sábado Santo y, como de costumbre, Cristo Corazón Vivo se emite en Radio María cada semana y usted y suyo, el Padre Víctor Castaño, nos vemos siempre cada 15 días dentro de esta misma sección de Cristo Corazón Vivo. Pues nada más, nos felicitaremos la Pascua en el momento litúrgico oportuno y, como siempre, terminamos nuestro programa con ese deseo, que el corazón de Jesús derrame sobre nuestros oyentes todas sus bendiciones. Podemos añadir que el corazón vivo y resucitado de Cristo derrame sus bendiciones durante la próxima Pascua. Un abrazo muy fuerte a nuestros oyentes y se me ha olvidado, pero lo digo ahora, estamos en el podcast de Radio María. No dejéis de visitar y de invitar a otros a que visiten el podcast de Radio María. Un abrazo muy fuerte. Que yo aliviaré, que yo aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el Padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón.